ciudadano que no participa en la acción colectiva. Claro. Ese ciudadano es presa fácil de ser el sostén principal, como efectivamente lo es, de la posdemocracia. Porque ¿qué es la posdemocracia? Veamos el fenómeno. El fenómeno es el siguiente. Cada vez más, en las sociedades, en todas, ya inclusive las sociedades tan pobres como la nuestra, el costo de la actividad política es enorme. Sí. Tú necesitas un político que te diga cuál es la cara, la de izquierda, la de del lado de la cara, del lado de la cara que mejor se ve, asesor el de color imagen, de la chaqueta, el color de la chaqueta que tiene que ponerte, si necesita una lipo o no, bueno, déjame, todo eso es costosísimo. Sí, la pero telegenia, además, ¿no? La telegenia, primero la imagen, ¿no? Sí. Luego de la imagen viene el asunto de los spots publicitarios. Sí. Es una mercancía que debemos vender. Tú sabes marca. Que en una empresa, ¿cuánto cuesta la publicidad? A veces hasta 30 y 40%, más que la factura misma de la mercancía. Entonces, el candidato se ha convertido, o candidata, en una mercancía a la cual se debe vender y por lo tanto a la cual se le debe invertir mucho dinero. Pero claro, este mecanismo de inversión de dinero no solamente incluye, como te dije, el spot publicitario, los consultores, incluye el hacer la encuesta. Y en el país de nosotros también incluye los regalitos a la gente. Y la colocación en los medios. La colocación en los medios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué provoca esto? Que el recurso monetario sea mucho más importante que el tú tener personas. Y sobre todo cuando tú te das cuenta que en esa sociedad hay una tendencia al individualismo, hay poca tendencia a la agregación colectiva y a tomar decisiones según el nivel de pertenencia a grupo. ¿Por qué esto facilita la posdemocracia? Muy fácil. Si yo soy pobre y yo pienso, mira, yo no voy a pensar en que me van a resolver a mí mi problema, sino en que van a resolver los problemas colectivos del grupo de referencia al que yo pertenezco. Quizá otra podría ser la historia. Pero sin embargo, si no actúo de esa manera, si tengo esa incapacidad, si soy ese tipo de ciudadano, obviamente que me puedo dejar más fácil llevar por el encanto, por el look, por la visión, por el cuerpo, por el ojito bonito, por el lado izquierdo, el lado derecho y por los cuartos. Ramón, pero esto que tú estás describiendo, me parece muy bien y yo estoy de acuerdo contigo con tu descripción, nos lleva a una conclusión fatal de que estamos irremediablemente, irremisiblemente perdidos. Porque, ¿cómo cambiamos esa situación? No podemos hacer que los consultores no cobren dinero, no podemos hacer que los medios de comunicación no cobren por colocar las cuñas. Es decir, entonces la política en la posdemocracia pues ha llegado a un punto de que ya fue privatizada y no hay manera de desprivatizarla. Ese es un buen punto. Lo primero es que efectivamente el fenómeno de posdemocracia no es más que el punto de llegada de la privatización de la política. Es decir, son las dos caras de un mismo fenómeno. Sí. El fenómeno implica entonces el poder de las grandes corporaciones, el poder del dinero, el poder del gran empresariado y la reducción del poder de la ciudadanía. Correcto. Y efectivamente es una trampa mortal. ¿Cómo resolverla? Voy a hacer un rodeo antes de explicar cómo resolverla porque a veces, si yo digo, por ejemplo, la forma de resolverlo es poniendo ciertos límites que tienen que ver con el uso de los medios de comunicación, ciertos límites que tienen que ver con lo que los empresarios pueden dar, ciertos límites que tienen que ver con quiénes pueden ser candidatos, cómo pueden ser candidatos, etcétera. Alguien me va a decir, tú estás coartando la libertad de la gente. Sí. Y por eso voy a hacer el rodeo, primero que nada. El rodeo es el siguiente. Si hay una tensión que ha existido, pero yo creo que desde siempre en la humanidad y en todos los países, en todo el mundo, es una tensión entre igualdad y libertad. Correcto. No es verdad que igualdad y libertad pueden unificarse. Amartya Sen ha dicho que lo ha hecho, pero es mentira. Cuando tú lo analizas muy bien, Amartya Sen está equivocado y como quiera sigue la tensión entre igualdad y libertad. Así es. Aparentemente, es cosa muy igualitaria el que un empresario pueda sacar el dinero que le dé sus santas y real gana y dárselo a un político. Sí. Aparentemente eso es de libertad y es democrático. Porque ese es su dinero y él hace con él lo que quiera. Aparentemente, sí. Y es cierto. Pero sin embargo, el hecho de que ese empresario tenga la libertad de tomar la cantidad de dinero que él quiera y dárselo a un candidato, provoca que otras personas no tengan la misma oportunidad que ese candidato. Es ahí la tensión entre libertad. La libertad de esta gente de apoyar a quien quiera, pero
tiene el problema de que la igualdad de la competencia política no se cumple. No hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad de oportunidades dentro de la política. Correcto. Entonces, es ahí el problema serio. Por lo tanto, ¿cómo limitar o cómo limitarnos? ¿Cómo lograr combatir la postdemocracia o los efectos de la postdemocracia y la privatización de la política? O sea, es un poco cómo garantizar igualdad de oportunidades en la política. Ese es el punto, la garantía de igualdad de oportunidades en la política. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que la bloquea? El uso excesivo de los recursos, tanto de los recursos públicos, muchas veces con una manifiesta actitud corrupta, como de los recursos económicos privados. Correcto. Entonces, lo primero es ponerle límite a eso. Ahora, ¿cómo ponerle límites? En muchos países, por ejemplo, algunos empresarios no pueden dar más de un tope. O sea, sí, tú quieres darle dinero a un político, nadie le puede dar más de $5,000. Sí. ¿No? Sí. Pero hay que tener cuidado con eso también. Sí, porque muchas veces se te cuelan por otro lado. Ponen a todos los empleados a darle $5,000. Exactamente. Sí. Entonces hay que poner una restricción de que efectivamente el dinero privado no pueda fluir como una llave abierta y inclinar la balanza política a favor de los candidatos de las grandes corporaciones. Correcto. Que eso se logra, además de esa situación, poniendo topes de campaña. Es decir, por ejemplo, ningún candidato, ningún partido puede gastar más de X cantidad de dinero en una campaña. O tener más de tantos minutos en televisión. Ahí vengo lo otro, ese es el otro de los mecanismos. El control, lamento decir la palabra porque soy muy demócrata, creo en los medios de comunicación, pero en este asunto hay que hacerlo, el control de los medios de comunicación a la hora de la colocación de los spots televisivos o de la permanencia en antena de las personas que son candidatos. Porque además ahí se agrega un elemento, Ramón, y es que no todos los ciudadanos quieren estar bien, ser inundados de propaganda política. En Chile, por ejemplo, existe esa restricción, y en México también, y en muchos países donde existe esa restricción. En Francia la hay. En Francia la hay. No que se pone en Francia para que no digan, pero no, hay países latinoamericanos y con un temperamento similar donde esta restricción se ha logrado. Claro, tiene también su bemoles. Entonces, ese es el otro elemento, que en los medios de comunicación haya un horario determinado y una cantidad de horas determinada, que puede ser, que bueno, en Chile, por ejemplo, hay un problema, porque en Chile esa cantidad de minutos de presencia diaria de los candidatos se mide en función de lo que sacó anteriormente. Entonces, a veces hay candidatos que no tienen ni siquiera, qué sé yo, tienen antena medio minuto, que apenas le da diciendo, vote por mí, ya, se acabó. No, pero se puede buscar mecanismos que subsanen esa situación, pero habría que poner algún tipo de costo. Igualmente con la impresión, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, hay mecanismos legales que se han probado en otros lugares que reducen el impacto del dinero en la política, que es el primer objetivo. Fíjate que dije reducen y no eliminan. Seguimos conversando con el sociólogo, investigador político Ramón Tejada Holguín, posdemocracia y privatización de la política. Ramón, tú hablabas de crear igualdad de oportunidades políticas para los ciudadanos y los candidatos. Exacto. Hablábamos de las restricciones, exactamente, vamos a decir, ¿no? En términos del uso de los medios de comunicación, en términos de las restricciones de los recursos que vayan a cada uno de los candidatos, pero obviamente las acciones no deberían ser, o no deberían estar encaminadas solamente en este plano de las restricciones, a, digamos, limitar la libertad de algunos para poder tomar ventaja de la cantidad de dinero que tiene. Como te dije en algún momento, ¿no? O sea, no es lo mismo yo que pueda dar 10 pesos y aportar una idea a un político que le va a dar un par de millones y quizás no le aporte ninguna idea, pero le va a aportar mucho más votos si se continúa con la espiral que nosotros vamos. De hecho, tú has visto en las primarias de los partidos, se ha hablado de gente que ha gastado hasta 20 millones de pesos para ser candidato nada más, ni siquiera para todavía ganar. Sí, eso realmente, mi madre diría, llora ante la presencia de Dios, nuestro Señor. En fin, el asunto es que qué otros elementos habría que tomar en cuenta, porque ¿bastaría solamente esto? Obviamente que no. Claro. Obviamente tendremos también que trabajar desde el punto de vista de la ciudadanía. Eso. Y desde el punto de vista de la ciudadanía, lo principal es comenzar, o no digo comenzar, porque aquí existe, pero que la gente
participe más en, no solamente en la actividad de política, yo soy un partidario de que la gente participe en las actividades políticas, pero ya vimos que los partidos son presa de la postdemocracia. Entonces sería interesante si cada vez más existieran grupos de ciudadanos